Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Empezamos una semana más con todos ustedes. Es lunes y es 23 de abril, es el día de la rosa y la flor en Cataluña, el día de Cervantes, el día de la entrega de ese premio Cervantes y el día del libro. Por tanto, nuestros invitados, no sé si en algún caso sí han traído un libro bajo el brazo, por lo menos Susana sí lo ha hecho. A Fernando le hemos pillado desprevenido, no le hemos avisado y entonces no... Pero bueno, en cualquier caso pasa el día rodeado de libros, o sea que sería ya una sobredosis, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches. Ya no sé ni qué día vivo. No, hombre, trabajando en una biblioteca en Casa Herrero, el cuchillo de palo. Y luego encima, un día como hoy, el día del libro, durante muchos años organicé una lectura en mi centro cultural y tenía miles de niños por la mañana y cientos de adultos por la tarde, y entonces es casi por una cuestión de salud mental la de hoy no leer nada más que lo imprescindible, nada de andar cargando con un libro. Pero vamos, si las cámaras se girasen y viesen la mochila que traigo, ahí siempre llevo un librín por esos tiempos muertos en los que uno puede acabar leyendo incluso una biblioteca entera solamente con leer en el trono no el de Juan Carlos, sino en el de Roca, o sea que siempre hay una buena ocasión para leer, ¿no? Pasa que estamos en un país en el que se lee muy poco. Y además, no quiero ocupar el tiempo del comienzo, pero que no se me pase el decir que lo del rey y lo de los follones que estamos viviendo estos días, con lo de la cacería y con lo del niño y tal, es porque estamos en un país yo siempre lo digo, de nuevos ricos culturales, en los que la gente hace mucho caso a Lola, a la Noria, a los programas estos picajosos del corazón. Bueno, el corazón es un órgano muy romántico, del intestino grueso, son esos programas, ¿no? Sí, en los que la gente se informa de eso, porque eso es más difícil que estudiar macroeconomía. Perdón, eso es mucho más fácil que estudiar macroeconomía, para de lo que hablamos. Y luego esa costumbre tan catalana y a la vez tan pedante y tan cursi del regalo de la rosa, como si una rosa no fuese de por sí ya suficiente objeto fabuloso para regalar en cualquier día del año, a un hombre o a una mujer. A mí me gusta mucho que me regalen flores, así que si alguna miradora hay por ahí, estoy abierto a que me regalen. No un libro, por favor, más no, porque no es por presumir, pero en mi casa los libros ya no los saco de las cajas, las tengo en cajas de cartón. Ocuparon ya todas las estanterías, ya ocuparon pilas enteras del suelo al techo. No es por presumir, pero es verdad, sí. Se puede comprobar. Y ya no los quiero ni sacar de las cajas, pero las rosas, como tienen una existencia fugaz y perecedera, sí que estoy dispuesto a recibir todas las que quieran mandar. Así que tomo nota, como decía Juncal. Susana Pérez Alonso sí trae un libro. Sí, bueno, es que yo después voy a hacer una lectura en una librería de Oviedo, pero yo no estoy de acuerdo contigo en varias cosas, de Fernando. Ya empezamos a discrepar. Yo traigo Melania Jacobí, que lo pongo a la cámara, que esto está muy bien. Pero yo creo, primero, que eso que tú dices de que un libro, tal, yo creo que nunca sobra. Y hay una cuestión. La gente lee poco, eso es cierto, porque hay poca educación cultural, pero yo soy de una aldea y de un pueblo y en aquel sitio se cambiaban los tebeos, había una biblioteca fabulosa en Mieres, que supongo y espero que la seguirá viendo, pero aparte de que es más fácil entender eso, yo creo que hay un problema. En tiempos de Calderón y de Locke y de Shakespeare, yo creo que la Corrala, es que yo siempre lo digo, y hay muchos escritores que se enfadan conmigo y encima incluso dicen, mira, estaba de chula. No, vamos a ver, se venden pocos libros, es cierto, yo vendo muchos libros. Por ejemplo, yo creo que fue la novela de la que menos, el libro que menos vendí. También es cierto que yo me molesto mucho en andar paseando los libros porque los editores no te suelen hacer promoción, pero independientemente hay una cosa, volviendo a la Corrala, lo que más lleno estaba, insisto, en tiempos de Lope, de Calderón, de Shakespeare en Inglaterra, era la Corrala. ¿Pero por qué iba la gente? La gente iba a escuchar, a mi entender, ¿no?, a ver obras de teatro de Shakespeare y de Lope, que no creo que tengan nada de fácil, porque les interesaba lo que estaban contando, eso es lo primero. Le contaban lo que hacían los reyes, lo que hacían tal, eran cosas de amor, eran cosas de honor, y además estaba muy bien escrito. Y está muy bien escrito, yo creo que en el fondo, porque lo escribían de una manera, eran tan buenos autores que lo hacían simple y con diferentes niveles de lectura. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues yo tengo que decir, Fernando y queridos señores que nos ven por la tele, que a mí la mayoría de los libros actuales, no todos, pero que cojo en la actualidad, es de gente que personalmente a mí me hacen que me duerma. O sea, porque cuentan su vida, pero de una manera absolutamente aburrida. No se suele saber escribir con rigor
no se mira bien para lo que son los libros. Entonces, claro, en España, y lamento decirlo, publica cualquiera. Durante años. Ahora no, porque hay una crisis tremenda. El problema tuyo de los libros, entre otras cosas, se va a acabar porque las editoriales grandes no van a publicar en papel, porque lógicamente les sale mucho más barato publicar en libro electrónico. Ahora yo, por ejemplo, mis libros no están en bolsillo. Sale toda la colección en junio, en Random House Mondadori, en libro electrónico. Y claro, ya se acabó, que decir, ya no va a haber... Entonces, el problema era ese. En España el volumen diario que se editaba era de meter miedo. Pero claro, es que tú vas a Francia y en Francia no hay el volumen de edición que hay en España. Aunque hay un nivel de lectura superior, como lo hay. Entonces, claro, yo creo que el problema también fue de los editores, de los agentes literarios. Se lanza cualquier producto. Me contaba un amigo, escritor, que vamos, que el otro día que había sufrido un paso porque estaba en una librería en Oviedo y él estaba mirando libros y de repente llegó un señor, según él, con pinta de culto y dijo, deme por favor las memorias de Ana Obregón. Bueno, pues claro, yo no tengo nada contra Ana Obregón, pero ¿qué es lo que pasa? Y creo que esto de Pepita y Marcelino, de eso de los presuntos plagiarios míos, de Diagonal TV, bueno, pues eso creo que se vende como churros. Entonces, claro, primero, se vende, el boca a boca existe relativamente, pero lo que más vende también es la promoción. Y vuelvo a insistir, hay gente que no sabe escribir, sin embargo se les publica, y sobre todo es que hay gente que creen que por contar su vida y por hacer todo como muy gongoriano, ¿no?, muy oscurantista, pues entonces que son la caña, y encima están orgullosos de no vender. Que eso me pone enferma, porque claro, yo siempre lo digo, lo que quiero como escritora es vender, evidentemente. Entonces, claro, hay que analizar muchos temas, no solamente es eso de los programas del corazón, porque yo pena tengo, y lo tengo que decir, de que no logré nunca, bueno, yo fui una vez a la Rosa Quintana que no me dejó hablar, yo creo que me miró para mis sandalias que eran guapísimas y no lo digo de coña, ¿eh? Y entonces no me dejó hablar, o sea, fue una cosa insólita. Yo tomé la decisión, mirar que hablo, no, es que cuento la verdad. Yo me acuerdo que, sí, cuento la verdad, hicieron un paseo y todo el mundo era, ¡ay, qué zapatos llevas! Yo quedé alucinada del nivel de pelotismo de la gente y yo de repente vi como aquella mujer, es una escena de novelas, ¿no? La tengo en la cabeza, hacia zas, y miraba por unas sandalias que llevaba absolutamente sencillas, pero tengo que decir que preciosas, de cuero y con el tacón de cuero, y me miró así con un poco de asco, me senté en una mesa con la mujer que está con la Cabalanoria, la catalana, no me acuerdo cómo se llama, sí, y con otro señor, y aquellos dos hablaban, y voy a repetir, mirar que yo hablo, ¿no? Pero decidí que no merecía la pena, visto el nivel de la mesa y de la entrevistadora. Yo no hablé. Me gusta que castellanizas Shakespeare y dices Shakespeare. Sí, es que mi padre siempre decía, me contaba una anécdota de un señor que estaba en una conferencia y que dijo, mi padre hablaba inglés y francés y escribía en alemán, no lo hablaba también, pero yo soy muy burra, yo francés. Víctor de la Serna. El de las greguerías, me parece. Creo la que vas a contar. Yo no lo sé, pero mi padre siempre me lo contaba, sí, ¿no? Que decía que él estaba... No te la voy a pisar, pero no, Víctor de la Serna decía, en Madrid los miércoles a las 7 o das una conferencia o te la dan, ¿eh? Y entonces creo que fue... No, él era un señor que estaba en una conferencia y de repente, por lo que era un grupo de cultos, que hay muchos cultos, y de repente, claro, creo que dijo Shakespeare, y lo dijo 2 veces y creo que un grupito se rió. Y entonces el señor, la conferencia... la continúo dando en un inglés pues perfecto. Entonces como yo no sé hablar inglés, no lo entiendo, soy disléxica, me parecería ridículo venir aquí a decir Shakespeare, pero, o sea, porque sería como muy absurdo, que alguien merecería que alguien es Shakespeare y es Marlowe. O sea, no, yo creo que lo hay que hacer así, ¿no? Y un peribogar, que decía mi madre, ¿no? Bueno, un claro, y yo recuerdo a mi abuela que era Funku. Kung Fu, ¿os acordáis? Y ella decía Funku, que eso lo saqué en una novela, porque es que no tenemos por qué saber hablar todos perfectamente todo, pero insisto, yo tengo pues un padre que solo hablaba inglés, francés, y más bien escribía en alemán, y mis tías son políglotas también, pero yo soy disléxica y bastante hago con intentar hablar bien en castellano, que lo hago gracias a mi padre, que solamente le faltó meterme piedras en la boca, pero yo creo que lo hay que hacer. O sea, a mí, puedo decir, no es palabrota, pero es que no sé cómo definirlo. Una cosa es ser finos, correctos y educados, y otra cosa es ser pijos de 4ª categoría. Y yo creo que también en el mundo intelectual, en general, no también en el médico, en los ingenieros, pero bueno, en el mundo intelectual y en la vida en general hay mucho pijo de 4ª categoría. Entonces, bueno, pues a mí eso ni me va ni me fue nunca. Yo creo que hay que ser normal y que la gente te entienda. Yo sobre tu teoría del libro y de la lectura, es que vuelvo a repetir que como en Casa Herrero Cuchillo de Palo me da mucha pereza opinar lo que está, es continuo, es un
continuo debate, sí, claro. Además es un continuo tema de discusión profesional que tenemos, es decir, porque yo desde la doble faceta de escritor y bibliotecario no me da mucha pereza, pero sí quería contar una pequeña, es una anécdota, no ocurrió de verdad, pero podía haber ocurrido, ¿no? Estaban discutiendo pues Lope de Vega, Miguel de Cervantes, que hoy celebramos su muerte, y precisamente el día que nació, vaya. Dicen que también murió Shakespeare, pero sí, tampoco me mismo día. No, pero además nació otro escritor que ahora mismo no me viene a la... Pero vamos, coincide... Y estaba Francisco de Quevedo. Y entonces estaban discutiendo sobre el futuro de la literatura. Igual es que me vino a la cabeza ahora como estábamos hablando ahora mismo los tres. Y decía Lope de Vega, nada, Miguel, déjate de novelas, lo que da dinero es el teatro, que es lo que gusta a la gente del pueblo, lo de los corrales, que se paga la entrada directamente y así se lo das mascado. Yo los escribo, los actores lo representan y la gente lo toma y se lo come y tal, un poco como sería hoy en día la televisión. Y decía Francisco de Quevedo, no, bueno, sí, eso está muy bien, pero la poesía, ahí hablamos de la alta literatura y es lo que le gusta a la nobleza. Y los que tienen el dinero son los nobles, son los que te tienen bajo su protección y su cuidado y estás ahí con un mecenas viviendo bien. Luego él le pasó bastante mal porque se metía con la reina y se metía con alguna nobleza. Exacto. Y terminó en Villanueva de los Infantes. Y en San Marcos. Ahí estuvo preso, y luego le soltaron. Desterrado en Villa, sí. Y le soltaron porque siempre estaba... Los nobles calaveras, amigos de él, siempre estaban pidiendo al rey que le perdonase lo que se había pasado a muchos pueblos metiéndose con Olivares y con la reina. Pero bueno, y acabó sus días en una cama de una habitación de un convento de Villanueva de los Infantes, en donde yo tengo una foto echada por una de mis gamberradas, ¿no? Un despacho muy modesto. Por cierto que Villanueva de los Infantes fue, a propósito de lo del rey, de la caza y tal, es un pueblo donde yo me llamó la atención esas casas blasonadas de tan rancio abolengo, y me explicó el historiador local que es que fue un pueblo que montaron la nobleza y la realeza de aquella época, porque con la excusa de la caza tenían ahí sus barraganas los nobles, o sea que decían en la corte que iban a cazar, eso está en Extremadura, en Ciudad Real, y lo que tenían eran sus juergas. Pero bueno, estaban discutiendo Lope, diciendo que lo del teatro, que era lo que daba dinero por el pueblo, lo de Quevedo, que lo que daba dinero era la poesía, y le decía, Miguel, déjate de novelas, que eso no gusta a nadie, sin saber, porque era un adelantado, que la novela iba a ser el gran género literario leído por la mayor parte de la gente durante el siglo XIX y el siglo XX, por lo menos. Esa anécdota quiere una cosa de falsedad, porque lo que había era, cuando lo tenían que ir contando los ciegos, los ciegos y los no ciegos en aquello tal, pero es que el pueblo no sabía leer. Entonces, claro, por eso el pueblo iba al teatro, evidentemente, claro, sí, claro, pero lo fue porque... Fue el género literario del siglo XIX y del siglo XX. Evidentemente, pero porque existió una evolución dentro de la cultura que el pueblo pudo leer, pero claro, el propio pueblo que iba a leer tenía que ir a escuchar, o a los romances de ciegos o a la corral, pero bueno, te estamos haciendo el programa con el tema de los libros. Me parece que era de justicia hablar en este día 23 del libro, ¿no? Y dicho esto, bueno, del libro y dentro, claro, ahí está Susana con su libro, y dicho esto, dentro de poco ya no será libro, sino, bueno, ya lo es, ¿no? El ebook y ya no hay forma de encontrar un libro con hojas, o cada vez va a haber menos, yo creo, la gente va a leer directamente con el Amazon. Me contaba un amigo que en Estados Unidos al día se publican 800 ejemplares en ebook, al día, 200 en Francia y 80 de momento en España. Pues al día. Yo durante años me encargaron por diferentes sitios de Asturias ir a hacer una apología del libro como materia pesada, como hardware. Y yo siempre hablaba de empiezo diciendo los tres clases de memoria. La memoria, que son las tres clases de memoria se conjugan y son las tres fundamentales. La memoria del fósforo, la memoria del cerebro, la memoria que retenemos, que ocupa muy poco pero falla mucho, que es la animal. Luego está la memoria mineral, la del silicio, la de los ordenadores, que no discurre nada pero acumula mucho y es muy fiable en muy poco espacio. Y la memoria vegetal, la de la celulosa, la del libro, que tiene vida propia, porque les cuento a los escolares generalmente, que todos los libros son diferentes entre sí, porque tienen un tacto, tienen un olor, tienen una forma, la textura del papel, tienen la fotografía que lleva impresa. Incluso yo les cuento a los niños más pequeños que en el libro no hay nada escrito dentro, que las páginas están en blanco porque todos los personajes están como en una especie de partido de no se sabe qué deporte, en el que están sentados en el banquillo, y en el momento milagroso en el que se abren las páginas, todos los
personajes empiezan a actuar como si estuviesen en un teatro, y que además tienen una diferencia con las películas, y es que la película es lo que ves y ahí no hay final, es lo que se ve, mientras que en el libro, cuando vemos la palabra pirata, cada uno se lo organiza en la cabeza de una forma diferente. Claro, pero el libro de papel se acabó, quiero decir, o sea... menos, pero el caso es que haya una cosa del milagro de combinar palotes, sí, hombre, sí, de palotes sí. y donos, porque las letras, déjame cuando lo de Gutenberg, o sea, es lo mismo. Sí. Vamos a cambiar de... Decía yo que la combinación de palotes y donus, que al final las letras son eso, porque la L es un palote, la O es un donus, la C es un donus al que le comiste un trocito, y al final son todo combinaciones de rayitas y circulitos, el milagro de las letras, ¿no? Que todavía tienen una pervivencia, porque incluso los ordenadores, las teclas, todavía tienen el grafismo del alfabeto. Cosa que es una complicación para los chinos y para los árabes, que no lo pueden hacer así. Vamos, quiero decir, eso es lógico en el mundo nuestro, pero lo que sí está claro y lo que hablaba era de que desgraciadamente esto se termina y van a cerrar esto. Además es que me contaron también que habían cerrado no sé cuántos kioscos en Oviedo, que esta semana cerraban varios más, y es que yo creo que vamos a sufrir, yo por lo menos el trauma, supongo que como los amanuenses cuando apareció Gutenberg con la imprenta, o sea que parecía que se acababa todo. Bueno, pues esto va a ser así. Bueno, y se nos va a acabar también la sanidad pública. Los recortes han llegado, dicen que hay cerca de 500.000 inmigrantes que están de forma ilegal en nuestro país, que quedan sin cobertura sanitaria. Los jubilados, buena parte de ellos al menos, van a tener que pagar hasta un máximo, pero van a tener que pagar por las medicinas. Los enfermos crónicos están francamente asustados con todo esto, y aquellos que tenían medicinas gratuitas, que eran 306.000 en el caso de Asturias, ahora van a ser tan solo, se reducen a 49.000. O sea que el recorte es desde luego importante. Quizá también necesario. No sé qué os parece este asunto. Pues que cuando había de todo, nadie reparaba en las obras. Y cuando empieza a faltar, la gente acaba pegándose por las obras del pastel. Las sobras, las migajas. Yo conté en esta mesa, y lo cuento siempre, que está en la Biblia, como libro por lo menos histórico, los sueños de Faraón, que José interpretaba en aquella de las vacas flacas y las vacas gordas, que decía, bueno, ¿y qué solución tenemos? Y José le dijo al faraón, hombre, los años que hay bastante grano, que sobra, lo acumulamos en silos para cuando lleguen las vacas flacas. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es una caja en la que hemos guardado el dinero de los contribuyentes, de los que trabajamos, para que de esa caja se saque lo que necesitamos nosotros y nuestras familias en materia de sanidad, en materia de pensiones. Es decir, es como una caja común de la que tiramos para cubrir necesidades nuestras. Y si sobra, de otros. Y si falta, primero nuestras y luego de otros. Y si falta mucho, primero nuestras y luego ya veremos. ¿Qué pasa con lo del copago? Que no es un copago, que es un repago. Pero ¿cuál es el plano de discusión? El plano de discusión está mal hecho desde el principio. ¿Por qué un pensionista tenía que tener gratis los medicamentos si estaba cobrando el doble que yo, que estoy trabajando? Todo dependerá de tu nivel de renta. Si eres un pensionista y estás ganando mucho dinero y conseguiste la jubilación a los 40 años, dependerá también si tu tratamiento es un tratamiento carísimo al que no puedes hacer frente, o es un medicamento que puedes comprar con poca cantidad, barato, todo depende de cómo modifica tu economía. Que yo compre un día, con receta o sin receta, un ibuprofeno, por no poner una marca concreta, pues no cambia la economía de nadie. Pero si 500.000 de jubilados, de extranjeros, vienen afuera por la cara sin haber cotizado nunca una perra en nuestro país, en la caja de la Seguridad Social, y eso se le quita a los que sí estuvieron cotizando, habrá voces, lógicamente, que dirán, antes que ellos nosotros. Cuando había de sobra, nadie protestaba. Pero hubo un presidente de gobierno, elegido democráticamente por los que ahora protestan, vamos a partir de eso, que empezó a regalar 400 euros y el cheque bebé, y aquí cuela todo, y papeles para todos, y aquí que venga el que le dé la gana,
y que vamos a operar y vamos a gastar y vamos a gastar, y no se acordó del sueño de Noé, del faraón, y no quiso guardar para los tiempos duros que nos están tocando vivir. Y ahora es cuando empezamos a discutir, porque somos como perros hambrientos en los que nos estamos tirando al cuello, porque mira que tú y yo que tú. Yo trabajo, es para mí. Yo no tengo hijos, tenía que... Discutimos por un hueso. Discutimos por el hueso que ya no tenemos, cuando antes estábamos tirando la carne pudriéndose por las calles. Me parece a mí que vamos a tener que andar pagando y repagando los medicamentos y muchas más cosas. Hoy el Ayuntamiento de Mieres, los sindicatos estaban diciendo que ya a los propios trabajadores se iban a descontar voluntariamente un 5% del salario. Porque es lo de siempre, si no hay, vamos a tener que ir rascándonos. No, es que si queramos no se o no queramos. y van a la calle. Claro, y en Andalucía están tan locos, porque son los ciudadanos los que hicieron que esté gobernando una coalición del PSOE con Izquierda Unida, que están diciendo que no va a haber recortes, o sea que va a seguir la juerga, como el borracho que está gastándose el primer día la paga del mes, y se la está gastando muerto de risa a las 4 de la mañana, totalmente tirado por la calle, porque dice, todavía me queda dinero para beber. Pero es que el mes tiene 30 días y hasta el día 1 del mes que viene no vas a cobrar. Bueno, yo discrepo absolutamente de casi todo lo que dijo Fernando. Yo en el tema de las personas que vienen de afuera no voy a discrepar porque estoy absolutamente de acuerdo. En el tema del turismo sanitario estoy totalmente de acuerdo con que eso se tenía que haber hecho antes ya. En el tema de personas que vienen del tercer mundo es algo terrorífico el tener que plantearte no darles una cobertura sanitaria. Eso es una cosa demoledora humanamente, pero claro, hay que empezar a hablar también de la señora. Si hablamos de eso, que la verdad es que es lo que menos me interesa porque es lo que le tiran. Ahí sí que están tirando el hueso para que el perro pueblo muerda y se trague lo que están contando, que es todo una absoluta falacia, pero que no son ellos los culpables, porque si me lo permitís yo lo intentaré exponer lo más sencillamente y corto que pueda. Vamos a ver, el señor Sarkozy y la señora Merkel algo tendrán que decir sobre toda esta masa, insisto, de seres humanos que vienen lanzados desde ya no hablo de lo que puede ser Iberoamérica, ¿no? Hablo de África. Algo tendrán que decir más que cerrar las fronteras, porque es que yo nunca quise que las fronteras se abriesen. Yo soy amiga y partidaria de que las fronteras estén cerradas y que me tengan que pedir un pasaporte, no me importa, o sea, no me va a causar ningún trauma. Nunca creí en el euro, nunca creí en nada de eso y por lo tanto, insisto, estas personas se quedan ahí porque probablemente los tratemos mejor que ahí. Algo tendría que haber hecho la Unión Europea y no machacar a esta mujer que yo creo que cuando se habla de las botas del nazismo y de las dictaduras, en Europa ya se las pusieron, porque en Grecia, un gobierno que yo sepa no votó nadie, en Italia lo mismo. Esta señora pide los riegos, pero insisto, que yo sepa también, nunca les pagaron las indemnizaciones por las matanzas que hicieron los nazis, que los nazis, quiero recordar que eran alemanes, o sea, no venían de Polonia, podría haber nazis en Polonia, supongo, pero lo que había en Francia. Sí, bueno, pero te quiero decir que, en fin, que lo que ahí había viene de donde viene y que esta señora no paga y sin embargo pide no paga lo que debe, pero sí pide lo que dio y a lo mejor no había tenido que dar. En cuanto a lo que tú decías de lo que es la sanidad nacional, a ver, hay que diferenciar. Primero, durante muchos años la sanidad pública española se pagó por una doble vía, que era vía de la seguridad social, de lo que nos descontaban a cada uno la nómina, los impuestos, o en los autónomos, lo que pagábamos, y por la vía de impuestos. Es decir, siempre hubo, yo para mí también fue una equivocación, hasta hace muy poco tiempo siempre hubo una doble financiación, vía impuestos y vía seguridad social. Tú decías que vamos a sacar también, porque esto es que voy jugando con una muñeca rusa, ¿no? Vamos a sacar también del tema a lo que son los prejubilados con pensiones absolutamente fuera de lugar. Me da igual que sean los prejubilados mineros, que los prejubilados de la banca, que los de Telefónica, que además aplauden hasta con las orejas que los prejubilen. Vamos a sacar de la ninosca. No, perdón. Una cosa es un prejubilado con 3.000 euros al mes y otra cosa es un señor con 2.500 euros al mes de pensión, con su pensión, que son dos cosas distintas. Que eso es, o sea, no vale hacer demagogia, ¿eh? O sea, aquí hay que ser, yo creo que muy rigurosos y explicarlo muy bien. Insisto, saco del bote de los pensionistas a los prejubilados, que los señores tienen que pagar exactamente igual que el resto. Siempre lo he creído. ¿Qué sucede? Vamos a ver, hay una persona en activo que gana X pesetas y hay un señor jubilado, que cobra la pensión máxima, ¿no?
que son 2.500, vamos a redondear, son 2.000 y pico, es menos, pero son 2.000 y pico euros. ¿Qué sucede? El señor que está cobrando esa pensión pagó unos impuestos y se descontaron en la nómina durante toda su vida. Y pagó aparte una seguridad social. Es decir, pagaba una seguridad social hasta que se dejó de financiar por doble vía, pagaba un retenido en su nómina cada mes y pagaba después impuestos. Ese señor tiene el mismo derecho a recibir la medicación gratuita si gana 2.500 euros que el que gana 1.500. Porque el que gana 2.500 es porque lo pagó. Y el que gana 1.500 es porque lo pagó. Eso de momento. En segundo lugar, también se está hablando de que si es copago, como bien dijo Fernando, evidentemente es repago. Se está hablando de los crónicos. Vamos, eso ya es de una ignorantada tan tremenda y tan profunda por parte de la señora ministra de Sanidad, que nuestra asociación, desde luego, lo que ha hecho nos ha quedado en el Ministerio de Sanidad, ha ido a instancias superiores, o sea, no nos quedamos en el Ministerio de Sanidad, donde hemos explicado, y esperemos que, bueno, que yo creo que lo entendieron, que en España la figura del enfermo crónico no existe. Es decir, en España la medicación que toma, por ejemplo, un trasplantado hepático, alguien que tenga una enfermedad crónica de por vida y que si no lo toma se muere, para que nos entendamos, ¿no? Esa crónica y cara, porque puedes no, perdona, crónica crónica y cara con analgésicos bueno, baratitos. por ejemplo, claro. Pero entonces tampoco haría falta, no, es que además la solución la da la propia ley. Tú tienes una enfermedad crónica, que además las enfermedades crónicas nunca pueden ser denominadas crónicas y caras en su mayoría, a no ser que tengas, que te diría yo, chico, eso que sale en los pies, no sé, que te salga cada poco, pero o un orzuelo que te salga cada poco. Yo estoy hablando de enfermedades crónicas como tienen que ser. No existe porque ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, quiso hacer una relación o una lista de lo que es una patología crónica. Entonces, cuando la ministra dice que los crónicos van a tener la medicación gratuita, que eso es lo que dijo exactamente, ¿no? Bueno, yo quiero, y así se ha pedido y así se ha escrito, que nos lo explique alguien, porque, insisto, en España no hay patologías crónicas. Hay algo curiosísimo y que depende de farmaindustria, que se llaman medicamentos, medicación de uso hospitalario. De dispensación hospitalaria, que son medicamentos minorados. Eso es lo que serían los medicamentos de crónicos. Si no lo estoy explicando bien, porque es algo importantísimo. Bien, si un crónico, un trasplantado de cualquier tipo, toma un medicamento de precio minorado, lo dejo aquí, ¿qué sucede? Que toma uno, pero puede llegar a tomar 17. Claro, el 50%. Que ya no es el 50 porque a un prejubilado crónico, a un jubilado o a alguien en activo crónico, de la medicación que tienen que tomar es que no pueden comer. Pero ahora vamos más allá y a lo gordo. ¿Qué sucede? Que hay una ley general de sanidad en España y hay un artículo dentro de esa ley, que es el artículo 103, apartado B. Y ese artículo, el artículo 103, apartado B de la ley general de sanidad, dice bien claramente que a los enfermos crónicos se les dispensará la medicación que precisen mensualmente por la farmacia hospitalaria. Es decir, fijaros qué bien nos lo pone la ley. Hay un artículo y hay dentro de la ley que dice que se les dará las dosis para el mes de todo lo que necesiten. Ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, ha puesto en vigor este artículo. Lo ha puesto, sí, para los enfermos de SIDA, porque en su momento fueron un grupo de presión al tratarse los primeros enfermos de drogadictos, enfermos de drogadicción y enfermos que eran portadores por ser homosexuales. Se formó un follón, a esos se los da vía farmacia hospitalaria, y a los que tienen fibrosis quística se les da porque, y esto no es ninguna bobada, esto fue así, ¿no? Porque si no recuerdo mal, el padrino de un niño que tenía esta enfermedad fue jefe de gabinete de un ministro de Sanidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué el Partido Socialista y la izquierda está montando esta? Si los proseremes son unos documentos mediante los cuales se sacaba de la medicación de lo que era uso hospitalario. El uso hospitalario, como estoy explicando y espero que los televidentes me entiendan, es lo que determina la gratuidad del medicamento. La mayor cantidad de proseremes y de medicamentos que se sacaron en este país lo hizo el Partido Socialista, y lo digo con todo el dolor del mundo como militante de ese partido, pero es así. Entonces, ¿qué sucedió? Efecto práctico, para que la gente lo entienda también muy bien.
Por ejemplo, el rocefalín, yo lo hablaba hoy con un médico, que es una, si no me equivoco, una cefalosporina de 4ª generación. Hay gente que lo tiene que poner durante un mes, 30 viales. 3.500 pesetas puede costar, voy a decir un precio, o 3.000 pesetas, ¿no? ¿Qué va? ¿A pagar el enfermo 1.500 pesetas al día? Pues yo puedo decir que en mi casa se dio la circunstancia, no pagué el 50, pagué el 40, y era para un enfermo crónico, y lo pagué. Lo pagué antes, y ahora la única esperanza que nos queda a los enfermos crónicos y a los pensionistas es que, insisto, alguien con más criterio que la ministra nos haga caso. Y sí me gustaría aclarar algo, porque las cosas hay que aclararlas muy bien. El señor consejero de Sanidad, que yo entiendo que a lo mejor él no entienda de todo, no tiene por qué, como es evidente, salga hablando de asociaciones y mezcle el tema del copago con asociaciones y con subvenciones. Hombre, yo recordarle al señor consejero, por si queda alguna duda, que nuestra asociación no tiene subvención, nos lo pagamos nosotros todo, y cuando habla de voces moralmente no autorizadas, me gustaría que explicase por qué no da su opinión, porque claro, si lo que está esperando es a ver si hace un acuerdo político con el Partido Popular, a lo mejor los que no están autorizados ni para tocar el tema son los señores del SESPE y de la Consejería, que no se definen en función de un arreglo posible político. Por darle a la tertulia un toque más frívolo, decir que el gran perjudicado, yo creo, de este asunto, al final, no es el usuario, son los cafés. ¿Por qué tienen tanta manía con comparar todo con un café? La publicidad lo hace. Cómprate este coche por lo que te cuesta un café al día. Lo decía Zapatero, esto que quitamos es como quitarse de un café al día. Ahora este señor también, Echaniz, ha comparado. Esto es nada, como si dejas de tomar 2 cafés. Yo creo que, sinceramente, el gremio de los cafeteros deberían quejarse, porque ya está bien que todo se arregla quitando un café de tu vida. Y lo dice uno que no soy cafetero, pero... Sí. fin, Claro, es que el presidente de gobierno, una vez que le preguntaron en ejercicio cuánto costaba un café, dijo que 80 céntimos. A partir de ahí es como... Pero que yo tenía, claro, yo tenía una jefa que decía, nada, eso lo haces en 5 minutos, eso lo haces en 5 minutos, eso lo haces en 5 minutos. Y yo le decía, mira, se nota que no eres de ciencias, porque 5 multiplicado por infinito no da 5, da infinito. Entonces, si haces infinitas tareas en 5 minutos, no las ventilas en 5 minutos, no las ventilas jamás. Yo no quiero dejar pasar la falacia, que ya sabía que ibas a utilizarla, de que es que... No, déjame ahora hablar porque... No, pero falacia no, es déjame falacia. hablar. ¿Qué falacia? Sí, pero qué falacia. Si no me dejes exponerla... No, pero es que ya empezando diciendo lo de falacia ya no me gusta. Para mí es una falacia. Yo quiero dar mi opinión, no la tuya. La mía es que me parece una falacia decir que lo que ya está pagado, en el argumento de que el que haya sido jubilado o pensionista, o igual me da medio pensionista o prejubilado o trabajador en activo, lo que ya está pagado, ya está pagado. Eso es como si yo reclamo que he cotizado toda mi vida y no he parido, no he tenido hijos que llevar al colegio, nunca me han atendido en la UBI, nunca me han atendido a una carretera, nunca he generado ningún gasto, y en cambio ahora como funcionario me bajan el sueldo, me hacen pagar no sé qué tal. Eso ya está. No, eso no es déjame una acabar, falacia. por favor. Sí, pero es que eso no es una falacia. Bueno, déjame acabar. Sí, sí, ya, pero es una falacia. Desde mi punto de vista, y retiro la palabra falacia, pero bueno, la controversia, eso sí es una controversia. Eso sí. Bueno, pues entonces, es que me parece la falacia un argumento, pero como lo que importa es el contenido y no la formulación, no quiero desviarme en el contenido e ir al fondo de la formulación, para que no nos confundamos las ideas con las palabras con las que se expresan. Entonces voy a ir al contenido. Lo que está pagado, lo que está gastado, está gastado. A mí me gustaría meter para adelante en la cárcel a algunos que malgastaron de un partido que se llama Socialista Obrero Español, que ha gobernado mi país, mi ciudad y mi región, y que por culpa de su mala gestión y de su como mínimo manirroto, y hay algunos que están a punto de la cárcel. Por ejemplo, el jefe de empleo de la comunidad de Andalucía, que está procesado por haberse puesto a sí mismo como beneficiario de una empresa en la que nunca jamás trabajó. Y algunos están con la fecha de su nacimiento. Y ahora me parece muy bien que estemos hablando de los pobres negritos de África, de que lo van a pasar muy mal cuando estos no bajaron de la moqueta del coche oficial, del teléfono móvil, y seamos los pobres trabajadores, o los pobres jubilados, o los pobres pensionistas. Me da igual, los pobres, los ricos funcionarios, los ricos pensionistas, los ricos políticos, tienen que ser equitativamente justos y solidarios y combinar renta y cronicidad del mismo modo que en la declaración de la renta. Para que, bueno, déjame exponer mi idea, que la tuya fue muy largamente expuesta. Yo creo que es tremendamente justo
que cada uno pague medicamentos proporcionalmente a su renta. Si gasta mucho y gana mucho, que pague mucho. Si gana mucho y gaste poco, que le salga más caro que a lo contrario. Porque eso sí, partimos de un Estado solidario. Si no, yo como miembro de una comunidad de Begoña de Gijón me niego a que hagan una carretera a Bulnes porque son muy pocos ciudadanos a los que les afecta. Y como europeo, si saltamos del microcosmos a la globalización absoluta, recordaría a Susana y a todo el mundo que hoy, no digo hace un año, bueno, hace 24 horas, Marine Le Pen acaba de sacar el 19% de los votos democráticamente en Francia, con un discurso en el que no engaña a nadie y votos a los que va a tener que pedir ayuda a Sarkozy. Porque Sarkozy va a tener que pedir votos a los dignos franceses que están votando a Marine Le Pen porque está haciendo un discurso diciendo lo que yo genero, perdón, totalmente legítimo desde mi el punto de mismo vista. discurso, pues para Sí, mí, pero más perdona que te educado diga. porque yo no te corté. Y el mío es más educado. Yo, por lo menos. perdóname, pero Por lo creo menos es que más tú educado. estás haciendo el mismo No voy a discurso dejar que me quites que la una palabra, nazi, por muy y a mí señora que eso seas, no voy lo a... lamento, Bueno, pues, no tiene nada que ver. Pues como estamos en el campo O sea, me parece del de argumento... vergüenza. Hombre, ¿qué argumento, por favor? Estoy argumentando, no estoy apoyándolo con una pistola. Fernando y lo que estoy diciendo solamente me no te faltaba voy a dejar que me cortes, voy a que seguir hablando apoyases porque con es mi turno. No, habla lo porque que te dejé. quieras, Y además, pero que la gente sepa que sí. estás haciendo el mismo discurso fascista que hace la señora Le Pen. que es la Dios gratuidad con la que siempre, que es la gratuidad, todo el tiempo que creas conveniente para responder. que es la gratuidad con la que siempre vosotros estuvisteis acusando a los demócratas, que no, los que seáis, los que os consideréis. Yo no te califico de nada, solamente digo que hay una clase de personas que a la gente que argumenta como yo, pacíficamente, que siempre ha utilizado nada más que la palabra y la argumentación y la razón para dar sus ideas, te califican la etiqueta de fascista porque es lo barato de que cree el ladrón que todos son de su condición. Yo no califico a nadie de fascista. Yo digo que entre el 19% que ayer votó en Francia por Marine Le Pen, serán fascistas, serán nazis o serán lo que quieran ser ellos o lo que se crean. Lo que sí son ciudadanos franceses que han votado democráticamente conforme a un ideal o unas ideas o unos intereses o una conveniencia y que ese discurso lo tienen que estar escuchando Sarkozy y Hollande porque es un discurso del que van a tener que echar mano para sacar votos, para seguir gobernando un país en el que posiblemente sus ciudadanos y sus gobernantes, igual que los de Alemania, han dejado hipócritamente al tercer mundo con el culo al aire extrayéndole sus materias primas. Y este no es un discurso fascista, pero es verdad que este discurso que estoy dando yo está ocurriendo en la calle hoy mismo. Los que están en la televisión están haciendo que sí con la cabeza cuando digo que cuando no hay dinero para repartir entre todos, los que cotizamos durante años tenemos el perfecto derecho de querer que los primeros en caso de necesidad sean mis hijos, mis hermanos, mis compañeros y yo mismo. Y eso no es un discurso fascista, eso es que lo que he dicho antes es que cuando hay necesidad, primero para los que cotizamos y luego no. Y este fascista ya ha gustado su turno y dejo el tuyo, el que sea. No, yo lo que te digo es, primero, yo te dije, y creo que los televidentes, como no son ningunos enanos mentales, lo entenderán perfectamente, te voy a decir tres cosas. Primero, creo que dije que el turismo sanitario ni hablaba de él porque estaba en contra. Segundo, que era terrible y que algo tendría que haber hecho Europa, en el tema de esas personas que vienen del continente africano, donde evidentemente se está extrayendo por parte de Bélgica, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, colta, hambrientos de sangre, y quedaron aquí. Y que es algo terrorífico. Y dije que no quería entrar en ese tema y que me iba a poner sobre la mesa lo que era la ley. Bien, yo, Fernando, me dejas de estupefacta, desde luego no lo voy a tomar como nada personal, pero te voy a aclarar una cosa, Mira, yo cuando más insulta el estado de bienestar y cuanto más insulta una idea, yo más la defiendo. Igual estoy confundida. Yo nunca defenderé a los ladrones, a los imbéciles que pudo haber gobernando, pero te voy a decir una cosa, ser socialista no es sinónimo de ser ladrón. Y aquí estoy yo para dar el ejemplo. Y como yo, miles y millones en España y en el mundo. Lo mismo que ser de derechas no es sinónimo de ser fascista. El discurso que tú acabas de hacer sobre los pensionistas que ganan más, ese es el discurso que llevó a Hitler a las urnas, perdón, al poder mediante las urnas. Eso es el discurso. Mein Kampf, sí señor. Sí, pero yo leí Mein Kampf y bueno, no dice nada de esto. Perdona. Nada dice yo de pensionistas jubilados. No me digas, perdóname. No, es que no dice nada de esto. Perdón. Sí, bueno. Hablo de lo que destiló lo que tú dijiste. Lo que destiló lo que tú dijiste
Yo creo que siempre fui escrupulosamente respetuosa con la derecha, con la izquierda, con todo el mundo. No, a mí me llamas fascista, en televisión me llamas. Perdona. Sin saber lo que soy. Te dije que poniendo el ejemplo de la hija de Jean-Marie Le Pen, tú estabas poniendo un muy mal ejemplo, porque estabas haciendo su mismo discurso. Patético que en Francia, que en un país como Francia, y peligroso, en los tiempos que corren. Una individua de esa calaña saque un 20%. Cierto es que si lo saca es por culpa de un socialismo mal entendido que se llevó a la práctica y por culpa de un señor que se llama Nicolas Sarkozy, que tiene complejo de Napoleón. Y tú te apoyas en el discurso de esa señora para decir esto a los televidentes. Pues no, porque los socialistas, vuelvo a repetir, no todos son ladrones, no la derecha es toda fascista. Y lanzar en este momento al pueblo de España el discurso que tú acabas de hacer y al pueblo de Asturias es volver al enfrentamiento. Y lo que hay que hacer es poner bálsamo en situaciones. Y yo no tengo ningún problema en volver a decirte, ese discurso en época de crisis hizo que millones de judíos, como mi bisabuela, muriesen quemados en campos de concentración, y como los padres de mi bisabuela, y que gracias a esos discursos, que quien los votaron fue la clase media y los obreros, Hitler llegó al poder. Y sí, señor, yo claro que leí Mica. ¿Cómo no lo voy a leer? Porque no puedo criticar lo que no leo, y aquí en este libro lo reflejo. Y en el momento de crisis lo que hay que intentar es, entre todos, salir de ella. No intentar meter a la gente en la cabeza racismo, xenofobia, porque no está bien. Y que unos son malos y que otros son buenos. ¿Qué hizo el PP? Que es que tú no te planteas, que yo me puedo plantear, y lo digo públicamente, que precisamente el PP es el que viene a desmantelar toda la sanidad pública, que quien la hizo fue Franco. ¿Qué hospitales hicieron? Los grandes hospitales españoles están hechos por el señor Francisco Franco Babonde, con un señor al que se llama el León de Fuengirola a la cabeza. ¿Qué es que porque yo sea socialista voy a ser ladrona? No. ¿Qué es que porque yo sea socialista voy a consentir que se diga que todos los socialistas son unos ladrones? No. ¿Qué es que porque yo sea socialista voy a dejar de reconocer que el señor Girón de Velasco fue el que más hizo por la sanidad española en aquellos momentos y por la medicina del trabajo? Pues te contesto que no. Y creo que en este momento lo que hay que hacer es dar discursos apaciguadores entre todos, no andar echando leña al fuego y desde luego despreciar a la gente como la señora Le Pen. Yo no la quiero ver ni delante, porque la encuentro despreciable. Y recordar al pueblo de Asturias que Hitler llegó al poder por las urnas. Y eso no lo debemos olvidar. Y votó por los obreros. Es justo, mira, es justo precisamente donde iba a parar yo. Porque curiosamente yo no he dicho nunca que comparta el discurso de Marine Le Pen. Eso no quiere decir que a lo mejor no lo comparta, pero no lo he puesto. No te interrumpí otra vez, no me vuelvas a interrumpir tú ahora. Interrúmpeme, es que a mí no me es que no quiero, pero yo en cambio no. Eso es tu problema. Esto es una tertulia. Es una tertulia y se habla. No es hablas tú, callo yo, hablas tú, callo yo. Mira, evidentemente. Yo vengo a esta tertulia exclusivamente por una primera razón, que es que hasta ahora, a diferencia de otras tertulias en televisiones menos serias, esta es una tertulia en la que implica un primer principio de educación y en la que se deja a la gente exponer lo que quiere. Porque si vamos a gritar, es posible que yo grite más alto que tú. Con lo cual, si nos vamos a pegar, pero no me interrumpas y déjame hablar y luego seguimos el turno. Yo creo que es un buen sistema de funcionamiento. Yo os pongo y tú os pones y así consecutivamente. Si a ti no te importa que te interrumpan, a mí sí. Entonces respétame. Es que y yo digo, no nos paremos en las formas porque no vamos a los contenidos. Yo la persona que se queda en las formas, los contenidos es que el discurso de Marine Le Pen, que yo ni comparto ni dejo compartir porque me reservo, porque cada hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, y en eso yo quiero guardar silencio. Lo que intento es explicar y comprender por qué en el 33 Hitler ganó unas elecciones democráticas y por qué el partido Frente Nacional en Francia ha sacado el 19% de los votos, y porque yo creo que hay una buena parte de la población francesa que no es enferma ni está loca, igual que de la andaluza de la que acabo de hablar, pero que intento comprender por qué la población andaluza, a diferencia del resto de España, ha votado mayoritariamente por la izquierda, combinando PSOE, Izquierda Unida, y no el PP, y por qué en Francia está accediendo, en Noruega, en Suecia, en Austria y en Holanda, están accediendo estos partidos que están llamando extrema derecha. Yo no creo que en términos capitalistas no son partidos de ley y orden, pero claro, se les coloca se me coloca como a mí gratuitamente la etiqueta de fascista y con eso ya te desacreditan. Pues no me voy a dejar desacreditar, porque seguiré defendiendo con las ideas y la razón lo que creo racionalmente. Y yo lo que creo es que la gente, y vuelvo a contar la historia de la Biblia,
cuando le empiezan a quitarlo por lo que luchó, las conquistas sociales, que ve inmediatas, no va a la cuestión de la macroeconomía, de lo que pasa con la explotación, el surplus de las materias primas de África por parte de los occidentales, porque no llega tanto. Lo que llega es a que le cobran los medicamentos, a que le quitan el sueldo, etcétera, etcétera, y ve paralelamente, no al buen socialista, que como tú a lo mejor nunca se llevó nada, sino a los que están dando malos ejemplos. Y entonces, de la misma manera, déjame acabar, de la misma manera que yo sé, no, yo creo que de la misma manera, socialistas honrados, pero los que han accedido al poder en conjunto han llevado a este país a una situación peor que si no hubiesen estado. Déjame acabar, por favor, no me interrumpas. No, yo digo lo que pienso. O en Valencia, igual me da. De la clase que hayan sido. El PP, por Entonces, favor. Quería decir, si me dejas, una vez más, porque llevo aguantando con silencio todo lo que dices sin interrumpirte, pero me gusta que hagan lo mismo conmigo, porque si no me levanto y me voy, claro, porque no me ha ocurrido nunca en esta mesa, ni creo que me va a ocurrir más, es que de la misma manera que yo creo que son respetables los votantes socialistas que lo han hecho con el corazón en cualquier parte del mundo, el mismo respeto pido y exijo, aunque no lo comparte, con los votantes de Marine Le Pen y con los votantes de cualquier persona que por criterio, por nobleza y por ideales de espíritu, tienen el derecho a votar en una función democrática que da que cada persona es un voto, allá cual sea la ideología que respete, con tal de que la defienda con la palabra y la razón, y no con medios violentos. Y lo primero que critico es que todos esos que te ponen la etiqueta fascista, sin saber que yo pasé cárcel en la por defender los derechos democráticos, digo que esos que me lo dicen son los que lo son los que me tendrían en el paredón si pudiesen, porque no soy de los socialistas que han robado en este país. No digo todos los que han robado, yo no robé, que me llamen fascista, pero yo no he hecho una mala a nadie, no he pegado una bofetada a nadie, no he criticado nunca a nadie por sus ideas políticas, y exijo que cualquier persona haga delante de estas cámaras o en la calle exactamente lo mismo, porque como dijo aquel demócrata, no creo en tus ideas, pero mataría y me dejaría matar por ellas, para que las experta, lo que tú no has hecho. No, es que yo sigo sin respetar el voto de la señora Le Pen, porque con la explicación que acabas de dar, y ahí te verás por la noche, esta noche cuando nos estemos viendo la grabación que nos dan, te verás lo que dijiste, Fernando, y no te diste cuenta. Entonces tú respetas el voto de Hitler, ¿no? Yo respeto la idea con la que los alemanes votaron a Hitler, porque bueno, fue un voto pues democrático. yo no, porque la votaron sabiendo muy bien lo que votaban, porque no todo el pueblo alemán era imbécil. Bueno, pues ya veremos sobre la historia, porque al final cada igual país... que los andaluces votan a Griñán porque les va muy bien con él. Solamente que a Griñán a determinados andaluces les va muy bien con Griñán. Y en Valencia les va muy bien con esa derecha. Corrupta, igual que el PSOE de Griñán. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que posiblemente por culpa de gente como los de Valencia y gente como los de Andalucía, se extienda como la pólvora, y yo por eso me pongo de esta manera, desde luego sí lo intentaré impedir, la idea que tú dices, no, es que yo digo, no, yo nunca defenderé el voto de una tía que es una nazi, de una sujeta, nunca la llamaré señora, sujeta, porque lo que ésta defiende, vuelvo a repetirte, es lo que defendió Hitler en 1933 y lo llevó ahí. Y yo invito a los, porque es que no hay que tener miedo de leer, invito a los televidentes que un día cojan Mein Kampf y que lo lean. ¿Sabes lo que te digo? Seguro que les va a encantar. Seguro que les va a encantar en esta situación que estamos ahora mismo. Les va a encantar, porque van a leer lo que ellos quieren oír en este momento de crisis. Y en los momentos de crisis es cuando nace el fascismo. Y te recuerdo que como tú, Mussolini sufrió cárcel, porque Mussolini, lo sabes también como yo, era socialista. Entonces, evidentemente, a mí eso, el ser socialista o ser lo que sea, no me da patina de que de repente no te pongas a poder... Socialista. Exactamente. Es que estoy viendo que está hablando de Hitler, que era de un partido nacional socialista, y que Mussolini era director del periódico, el órgano del Partido Socialista Italiano. Y estoy viendo de dónde va saliendo todo esto. Y el Partido Socialista Unificado de Cataluña salió Santiago Carrillo, que fue el del paracaídas del Jarama, y que el Partido Socialista, los trabajadores de Corea del Norte, están ahí con el jefe y con... Entonces, como ya me conozco el tema y me arrepiento mucho de haber sido ese acuerdo a la universidad, estoy viendo que los países más democráticos del mundo resulta que están sufriendo esta serie de fenómenos porque la gente, el pueblo, está defendiendo esas ideas
les llevó a la desaparición como Estado de Alemania, pero que por otra parte, esa misma capacidad de trabajo está haciendo que Alemania sea el impulsor de Europa. Y claro, y Francia, justo con Francia. Pero claro. ¿qué está defendiendo? ¿Estás defendiendo el nazismo? No, estoy defendiendo... ¿Y la capacidad de Hitler? No, la respuesta es no, estoy defendiendo el derecho de cada uno de votar por lo que quiera sin que se le culpen por consecuencias que todavía no ocurrieron. Es decir, tú no puedes llevar a la cárcel a alguien por algo que todavía no cometió. Déjame acabar, tú, porque estás diciendo que los votantes de Le Pen, así como los votantes de Hitler, como son parecidos, hay que quitarlos de la escena democrática. Perdona, claro. ¿Quién dijo eso? Tú ahora. Te dije que los desprecio. Bueno, y no hay que los desprecio. Y la pregunta es... Y no he dicho nada de que... Y te he dicho que la consecuencia de esos votos es todo lo que está pasando en toda Europa. Y que lo que hay que poner es bálsamo. No echar pica pica ni gas mostaza. No, o barrer de una vez en los partidos burgueses tradicionales de la segunda mitad del siglo XX, porque no están dando cuenta ni están resolviendo ya los problemas del estado del bienestar que se está acabando. Y a lo mejor igual ahí vamos a la misma conclusión. Como esto se está acabando, hay una serie de partidos que están irrumpiendo de nuevo, reflotando en Europa, que son estos partidos mal llamados de derecha, que son de ley y de orden, que son de decir, de caña, de dureza, de apretar, de coger y decir, se acabó la juerga, como está quedándosenos ya nosotros sin la comida, sin lo elemental y sin los beneficios del estado del bienestar que tuvimos durante 50 años, el sistema va a cambiar. ¿Por dónde puede cambiar? Por muchos sitios, pero por uno posible, que yo no defiendo, que estoy diciendo, dando cuenta de lo que ocurre, es que en esos países del centro de Europa... Cuando nos den la cinta te verás lo que te dijiste antes. No, y lo mantengo y lo repito. Vuelvo a decir que estoy explicando reacciones. Si os parece, cambiamos de asunto para terminar, porque nos quedan 10 minutitos y para hablar también de otros temas, para no centrarnos solamente en esto. Hoy se publican varias encuestas acerca del rey. Esas encuestas dicen que el 70% de los españoles perdona al rey por la cacería en África y el 55% ve dañada su imagen. A ver si entre los dos me ayudáis a saber exactamente cómo interpretar esas ya polémicas frases, apenas 10 palabras, que son: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Qué es lo que siente? ¿En qué se ha equivocado? Porque es tan digno de interpretar esto y es tan amplio de interpretar. ¿Y qué es lo que no volverá a ocurrir? Que se vaya de caza, que mate un elefante... Hombre, a mí lo de la caza me parece una idiotez. Por mí que cace lo que le dé la gana. Y mientras no nos cuesta a nosotros, lo que es evidente es que un rey no puede andar por ahí con una señora detrás en la alfombra roja, que por cierto, princesa de esa señora princesa tanto como yo de zarina o gran duquesa, claro. Pero en fin, no puede andar por ahí de picos pardos, vamos a hablar claramente, porque no sé por qué la gente no habla claramente. Y no puede andar marchando, da igual que te inviten o que no, de cacería, porque eso es dar mal ejemplo. Y lleva a lo que decía, lo mismo que una cosa lleva al fascismo, pues esto lleva a la guillotina, así de claro. Y a que la gente diga, pero las preguntas las plantean mal. Yo lo vi el otro día en un programa de televisión por la noche, y está mal planteado, porque preguntaban que si les parecía mal que el rey fuese a cazar. A mí que el rey cazase. Que el rey cace, yo creo que le importa un pepino a todo el mundo. O sea, lo que a la gente no le pareció bien es que este señor se dedique, y sus hijas, porque yo creo que aquí, yo fui muy crítica, y aquí lo fin está en esta emisora también, cuando se casaba con Leticia Ortiz, porque decía, yo no entiendo nada, o sea, pero tanto cuento y ahora esto no. Tengo que decir que yo me quito la gorra con esta mujer, con Leticia Ortiz, porque desde luego es la que parece, a mi juicio, una auténtica princesa, porque se está comportando como una princesa. Sus cuñadas es de dar pena y dolor. Bueno, aprendió rápido, sabe lo que se juega, y es una mujer inteligente. Entonces, claro, y yo el espectáculo ya no es la caza, es la reina en Grecia o en Inglaterra. Claro, el rey, pues nada, lo obligarían a pedir perdón, pues será para no seguir gastando, o no ir con quien se lo paga, porque a mí me da igual que lo gaste él o que se lo pague alguien que de repente pueda, ¿cómo se llama?, pueda sacar favores reales. O sea, que claro. Bueno, se dice que estas cacerías sirven, además de para muchas cosas particulares, asuntos de unos instintos más bajos del rey, además de para eso, bueno, a cierta altura menos, pero se dice que además de eso sirve porque aquí es donde se hacen contratos de los que se beneficia España. No. También puede ser que sean contratos de los que se benefician otros que no sean los sean amigos del rey, claro, de España, eso es otra también cosa. puede ser. Porque eso se está refiriendo a lo de Arabia Saudita, a lo del AVE. Bueno, pues claro, tampoco sabemos por qué viaja solo y viaja sin ministro de Asuntos Exteriores. O sea, no necesita ir ahí precisamente porque esto lo hace en una finca de Toledo, vamos. Y nadie se había puesto de la manera que se pusieron.
Yo me parece que, vuelvo a repetirlo de antes, España es un país con muy poca tradición democrática, que nos la cogemos con papel de fumar y que es más fácil echar mano de esta carnaza que estudiar macroeconomía. Es verdad que no está definido exactamente el papel de la corona en la Constitución, porque hablaba el otro día de que hay 3 planos. En el plano de lo legal, intentaré ser rápido, no hay nada que impida al rey cazar elefantes a una zona en la que además conviene, porque lo explicamos el otro día, cazar elefantes machos que son peligrosos incluso para la propia manada, en una zona de África en la que las migraciones de los elefantes, si están tiempo demasiado superpoblados en una zona, acaban con el terreno. Es verdad que puede ser un sitio en el que se puedan hacer grandes negocios que beneficien al país, pero es verdad también que este es un país que se da mucho a atender a la noria y esos programas en los que la gente se escandaliza y se rasga las vestiduras por este tipo de golfadas, porque es eso, es una golfada, ¿no? Pero mejor en el aspecto más tenue de la cuestión. En el plano de lo legítimo, es discutible porque no está muy bien estipulado y el rey tenía que saber cuál es el límite de donde puede llegar. Y en el plano de lo conveniente es absolutamente inconveniente que con la que está cayendo diga que los jóvenes que le quitan el sueño de las preocupaciones y que luego se dé una imagen de la familia real y allegados tan alejada de la realidad social que vive el país. Sobre todo por contraposición, porque luego la reina es una monja, en el mejor sentido de la palabra, que con su abnegación, su sufrimiento, su esfuerzo, su sacrificio en pro de la corona, pues claro, lo deja a él como un poco un bala perdida, un tarambana, que anda de putero por ahí, de juerga y tal, pero que tiene otra contraprestación, que es que gracias a esa manera de ser de Juan Carlos, que es como es, pues ha sido un rey muy cercano al pueblo y que le ha salido bien casi todas las jugadas de este tipo, porque lo han visto como, bueno, mira qué simpático y qué campechano, que bien lo lleva, lo de la cacería, lo de las mujeres, lo de tal, bueno, en cambio... Déjame acabar, hombre. Bueno, es mi opinión, pero bueno, luego das la tuya. Londres. Vamos a ver, Susana, claro. Aguántate un segundo y luego das la tuya otra vez. Venga, acabe, Fernando. Yo lo que creo es que el rey ha utilizado esas 11 famosas palabras que han pasado a la historia, porque es la primera vez que un monarca lo hace por televisión, además, y se disculpa, que contienen un presente, lo siento, un pasado, me he equivocado, y un futuro no volverá a ocurrir. Lo siento, es evidente lo que dice, quiere decir que lo siente, no sabemos si lo siente en el rating de respaldo que va, en la merma que va a sufrir la corona, o porque le va a plantear un problema familiar serio. Para contar una cosa de hoy que me acaba de decir Pilar Urbano, parece ser que en esa comida que tuvieron la reina y el rey a habitación cerrada en el hospital, y que Pilar Urbano lo sabe porque claro, está claro que se lo contó la reina, Pilar Urbano no va a inventar esto que voy a contar yo ahora, que ha publicado, y es que ella, la reina, le ha planteado al rey 3 cuestiones. Una, que estaba dispuesta a volver para actos de representación con tal de que él dejase ese tipo de actitudes. Segundo, que estaba muy claro que lo que importaba era salvar a la corona haciendo un ejercicio de humildad ante las cámaras con esa disculpa. Y tercero, que si el rey se sentía cansado, que abdicase ya en su hijo, que estaba suficientemente preparado para llevar la corona. El pasado, me he equivocado, no dice exactamente en qué. Hay quien lo interpreta creyendo que se trata de estar de cacería en el extranjero, hay gente que lo interpreta creyendo que estaba con una mujer que no era legítima, y hay gente que lo interpretará creyendo que estaba desatendiendo sus funciones de rey, cuando a lo mejor estaba haciendo un gran negocio, como se especula, con esos príncipes árabes que tienen vara alta. Eso sí que no son demócratas tampoco, para andar haciendo lo que les da la gana por el mundo con los petrodólares. Y no volverá a ocurrir. ¿Qué no volverá a ocurrir? Me pregunto yo. Lo de cazar elefantes en Botswana, lo de desatender las funciones, lo de salir con rubiazas de 45 años, lo de... Entonces, en sí, lo que importa fundamentalmente de la cuestión es cuál va a ser el papel que va a tomar el rey en el futuro en el trabajo. Y todos nos decimos, si la vida laboral de una persona debe rondar los 40 años y el rey ya está a punto de cumplir esos 40 años, no es el momento de que, de hecho está haciéndolo ya, cediendo muchas tareas, pero no es el momento de que anuncie una fecha, una efemérides, que busquen esa fórmula que podría ser a los 40 años de la monarquía, abdico y dejo que mi hijo tome. Yo creo que sería lo más adecuado. Hombre, yo creo que primero yo creo que ahora mismo, con la depresión económica que hay en España, plantearse el tema monarquía-república, eso es suicida.
y eso es lo que está haciendo Cayo Lara. Yo creo que eso es estar llamando a la bicha y no lo debería de hacer. Es la izquierda que lo pide. Este señor, desde luego, lo que está claro, bueno, pues que además es como si de repente nos hubiésemos enterado. Es un señor que anda por ahí con señoras y su mujer vive en Londres y cobra un sueldo que le pagamos todos nosotros por estar aquí y está en Londres. Y cuando no está en la Pascua griega y en la Pascua griega no viene para que nos enteremos y marcha a dar una palmada en el hombro de un dalgarín. O sea, eso es todo muy poco ejemplar. Pero yo creo que independientemente de todo, hombre, se le dio un toque de atención. A lo mejor pues empiezan a decirnos cuánto gastan, se empiezan, no se comportan como la infanta Elena, porque todo el mundo cuando a la escena del caballo de te vas a acordar de mí. Entonces, bueno, creo que lo que hay que hacer es a ver si este señor entra en vereda. Los negocios evidentemente no los hacen ahí. Quien iba con él era la mano derecha de los otros, de los de Arabia Saudita. Entonces, quien hace los negocios son los terceros que van con él, que eso también está muy mal, que gracias a él, hombre, no tenemos que recordar todos los comentarios que hubo por lo del Supremo y los señores que era Cortina y todos estos señores. Bueno, claro, lo que no puede ser es que vayas a cazar con el rey y que de repente se te aplique la ley de una manera distinta. Yo creo que hay que dejar el tema tranquilo, él se tiene que tranquilizar y salgamos de esta y ya veremos. Porque a mí el auténtico miedo que me da, pues es lo que hablaba con Fernando. O sea, la gente lo está pasando muy mal. Hay gente que no tiene ni para comer. En los gobiernos anteriores lo hicieron horriblemente mal y lo que yo no entiendo es, están cortando esto, pero bueno, ¿por qué no cortan el que los expresidentes que están cobrando pensiones las cobren cuando están cobrando 200.000, 300.000 euros en Consejo de Administración? Que por cierto, no hablamos de lo de Argentina, pero claro, ¿qué se defiende? Que yo sepa, Repsol y PF no tiene nada que ver conmigo. O sea, ni con vosotros y no sé si con los televidentes que nos están escuchando. Tiene mucho que ver con Felipe González, por ejemplo, y con el señor Aznar. O sea, el capital residual, si no recuerdo mal, de Repsol y PF, capital español, es de un 9 y pico. Los grandes capitales son esto lo de Vallehermoso, de Desert, es Petromex. Entonces, claro, yo no tengo por qué España defendiendo los intereses del señor Slim y de fondos internacionales de pensiones, es que esto es como una cosa de idiotas. Pero es que además los dos grandes partidos, o sea, curiosamente, Partido Popular, Partido Socialista, hombre, expliquen de verdad, evidentemente es mucho más fácil no estudiar macroeconomía, expliquen de verdad lo que están defendiendo, porque yo no digo que Argentina haya hecho bien, pero bueno, díganos ustedes, uno de los suyos cuánto cobra en un consejo de administración, que es el señor Aznar, y díganos cuánto cobra el señor González, cuánto está cobrando en estos temas, ¿no? Pues 200.000, 300.000 euros más la pensión. Pues mire, ahorraríamos mucho más que con todo esto de los pensionistas. Ahorraríamos mucho más quitando esas indemnizaciones que cobra la señora Pajín, que cobran los señores del PP, el sueldo que tiene la señora de Cospedal. Eso ahorraríamos muchísimo más si esta gente cobrase el sueldo normal que tiene que cobrar y de repente no empezasen a acumular indemnización con pensión. Creo que es dar muy mal ejemplo y eso evidentemente es lo que trae a gentuza como la Le Pen. Eso es evidente, claro. Bueno, señores, así acabamos, nos quedamos sin tiempo. Fernando, muchas gracias por la asistencia hoy a este debate acalorado. No, pero encantado. Mientras se me respete la libertad de expresión, estaré aquí discutiendo fuertemente y soportando estoicamente que me llame fascista, que eso, no sí que eso me duele mucho. No te llamé fascista. Te dije que estabas haciendo el mismo discurso que ella era una fascista. Y ya lo verás cuando lo veas. Bueno, habrá que, como en los partidos de fútbol, habrá que ver la repetición, la moviola, aquella que decían hace mucho tiempo. Gracias, Susana, igualmente. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar con nosotros una noche más. Mañana volvemos con Antonio Checa y con Gustavo Bueno en este mismo debate. Hasta mañana.